Y hoy queremos hablar entonces acerca de los delanteros. Aunque yo sé que empecé de atrás de para adelante, pienso yo, qué sé yo, pero porteros, defensa, mediocampista, y hoy queremos hablar acerca de los delanteros. La palabra del Señor hoy está ahí basada en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Si usted desea, lo puede buscar ahí conmigo porque vamos a hablar acerca de estos dos versículos. Dice así, 1 de Juan 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta hora. Perdona nuestros pecados. Auxílianos y dirígenos. Y que tu Espíritu Santo sea quien habla a nuestros corazones. Eres tú quien hace la obra. Yo no la puedo hacer. Las personas aquí, cada hermano ha venido a escuchar tu voz, no la mía. Y yo te ruego por eso que me perdones y que me uses para tu gloria. Te lo ruego con toda humildad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante. He titulado el mensaje de hoy, los delanteros de la fe, los delanteros de la fe, porque dice la Biblia que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Entonces por eso titulé el mensaje, los delanteros de la fe. Los delanteros son las personas encargadas de hacer los goles, Fíjese que es característico, en un juego de fútbol no gana específicamente el que más tiempo retenga la pelota. Mire usted. Estaba viendo yo en un momento de la semana que me fue a alguna tienda, había un televisor ahí puesto y por unos 15 minutos más o menos vi el juego de Colombia contra... No fue Inglaterra. Perdón, no era Colombia, no era Colombia, perdón, lo siento. Era Brasil, que perdió 2-1. ¿Brasil contra quién? Bélgica, gracias. Brasil contra Bélgica. Y todo, por lo menos los 10, 15 minutos que lo vi, en lo que María Carmen compraba lo que compraba, casi todo el tiempo el balón lo tuvo Brasil. Casi todo el tiempo lo tuvo Brasil, pero al final perdió Brasil. ¿Por qué? Porque el que gana el fútbol no es el que tenga más tiempo el balón, sino el que ponga los goles dentro de la portería al contrario. Por eso es que por eso es que los delanteros son los responsables de ganar el juego. De modo que cuando se habla de delanteros, se habla de goles. Y cuando se habla de goles, se habla de victoria. Y qué importante es que nosotros podamos pensar como cristianos qué es lo que vence al mundo. Mi hermano que me ayuda con la dirección técnica de estos mensajes me mandó este papelito que les voy a leer. Dice un delantero, también llamado atacante, punta o ariete, es el jugador de un equipo de fútbol que se destaca en la posición de ataque. Oiga eso. A veces nosotros estamos viendo y jugando el juego del cristiano y nos las pasamos tratando de defendernos, cuando tenemos que confiar en nuestra defensa. Y nosotros tenemos que atacar. Él dice, la más cercana a la portería del equipo rival, es el delantero, es el más cercano a la portería del equipo rival. Dice, y es por ello el principal responsable de marcar goles y por lo tanto de la victoria. Esta posición tan adelantada y sus limitadas responsabilidades defensivas concluyen en que los delanteros que marquen mucho más goles concluye que los delanteros marquen más goles que el resto de sus compañeros. Y normalmente estos jugadores son los más conocidos y queridos por el público, al igual que suelen ser los más caros también en la plantilla. Y después habla un poquitico acerca de los números que llevan detrás, el 10, el 11, el 7. Por eso hay un gran delantero famoso hoy en día que se llama CR7. Cristiano Ronaldo, y tiene el 7 atrás y por eso ahí le dicen CR7. Esa es la labor de los delanteros. Qué importante es eso. Si vamos a hablar de los delanteros, vamos a hablar de la victoria del juego. La victoria. Estamos aquí para ganar. Estamos aquí para vencer. No nos hicimos cristianos para después perder por el camino. No lo hicimos así. En este mundo todo el mundo quiere ganar, es lo correcto, a eso venimos. Como padres de familia queremos vencer, como esposos queremos vencer, como nuestros hijos queremos que venzan, en nuestros trabajos queremos vencer, pero sobre todas las cosas como cristianos necesitamos vencer.
Qué importante que nosotros hablemos un poquitico de esa victoria del cristiano. Y de esa victoria del cristiano nos habla este pasaje del cual yo quiero compartir con ustedes en esta hora y hablar de él un poquitico. ¿Cómo es esa victoria del cristiano? ¿Con qué se vence? ¿Cómo nosotros, como los delanteros de la fe, vamos a vencer? Y vamos ahí a ese pasaje. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Dice la primera parte del versículo 4. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Eso es lo primero que podemos saber. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. Cuando yo leí ese pasaje y estaba estudiando el pasaje y registrando lo que dice y cómo lo dice, nada más que leí todo lo que nace de Dios, pensé en Jesucristo. Pensé en Jesucristo. ¿Por qué razón pensé en Jesucristo? Porque lo único que ha nacido en este mundo de Dios y no de hombre es Jesucristo. Lo hemos dicho en mensajes anteriores. Claro, Jesucristo nació de María, no nació de hombre. Por eso es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la concepción milagrosa, virginal de María por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo venció al mundo. Él lo dijo bien claro en la palabra, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33. Él lo dijo bien claro, que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Cuando nosotros miramos la vida de Cristo, nosotros pensamos, somos cristianos. Si somos cristianos, debemos de ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. O por eso le decimos a las personas que no son cristianos, por eso las personas nos dicen a nosotros cristianos. Nos dicen cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Se le dijo a los seguidores de Jesucristo por primera vez en Antioquía. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros debemos de modelar nuestras vidas a través de la vida de Jesucristo. Debemos de parecernos en este mundo a lo que Jesucristo hizo y vivió, para que la gente vea en nosotros a Jesucristo. Entonces nosotros podemos pensar, si Cristo venció al mundo, ¿cómo nosotros vamos a vencer al mundo también pareciéndonos a Jesucristo? Y pensamos en la vida de Jesucristo. ¿Cuántas cosas tremendas hizo Jesucristo? Dice la palabra del Señor que un día estaba hablando con unas personas ahí a la orilla del mar de Galilea. Dice que les dijo a sus discípulos, monten en la barca, vayan ustedes. Él fue a orar y después a medianoche salió caminando sobre las aguas y se acercó a la barca. Y conocen ese pasaje. Ahí después donde Pedro también caminó, se empezó a hundir, etc. Ese pasaje lo conocemos bien. Pero nosotros podríamos decir, wow, nuestro maestro desafió la ley de la gravedad y caminó sobre las aguas. Nadie ha hecho eso en este mundo. Posiblemente nadie lo haga jamás tampoco. ¿Sería esa la victoria de Jesucristo? No, la victoria de Jesucristo no estuvo en el poder que tuvo para caminar sobre las aguas. Nosotros sabemos que ahí no estuvo la victoria de Jesucristo. Si nosotros seguimos mirando la vida de Jesucristo, podemos ver otra de las cosas grandes que él hizo. Dice que una vez estaba donde habían como 5,000 personas y estaban con hambre, necesidad de alimento. Los discípulos dijeron, déjalos que se vayan, que no hay comida aquí, para que vayan a los lugares, a las aldeas cercanas y coman. Y Cristo les dijo, denle comida. Ustedes recuerdan el pasaje. Y ahí trajeron unos panes, unos peces. El Señor multiplicó los panes y los peces y le dio alimento a 5,000 personas y sobraron. Tremenda victoria de Jesucristo. Al día siguiente lo estaban buscando para el desayuno. Lo dice la Biblia, léanlo, ahí está. Brincaron hasta el lago, todos al otro lado y estaban diciéndole y allá fueron a pedirle de nuevo. Sería la victoria de Jesucristo ahí cuando alimentó 5,000 personas. Qué cosa tan extraordinaria. Ahí no estuvo la victoria de Jesucristo. Entonces estaría la victoria de Jesucristo cuando Jesucristo resucitó muerto. ¿Recuerdan cuando fue a donde estaba la hija de Jairo? Y dice que la muchacha estaba muerta y estaban las personas que se lamentaban, que lloraban. Y dice que el Señor le dijo, no está muerta, duerme. Se burlaron de él, se rieron. Todo el mundo sabía que la muchacha estaba muerta. Y él entró al cuarto junto con los padres y 2 de los apóstoles y le dijo, Tabita, a ti te digo, levántate. Y resucitó a la muchacha. Y Cristo resucitó. Dice que aunque dijo, no le digan nada a nadie, que no le digan nada a nadie. Salieron corriendo por ahí, se lo soltaron a todo el mundo y todo el mundo se enteró de lo que había pasado. Resucitó también a la hija de la viuda de Naín y resucitó también a Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto. 4 días que estaba muerto. Ya Lázaro tenía mal olor. Y dice que después de 4 días muerto, dice que lo resucitó. Tremendo. ¿Estaría ahí la victoria de Jesucristo? Ahí no estuvo la victoria de Jesucristo. Y podríamos seguir citando toda la historia de la vida de Jesucristo que aparece en los evangelios, pero en ninguna de esas grandes eventos de la vida de Jesucristo estuvo la victoria de Jesucristo. No estuvo en predicar a las multitudes porque un día les dijo que tenía que comer su carne y su sangre y la gente se le fue. ¿Recuerdan? Y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes se van a ir también?
Y los discípulos dice, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, olvídate. Así que tampoco estuvo ahí la victoria de Jesucristo. Los cristianos tenemos que tener bien claro un concepto que yo sé que ustedes lo saben, pero yo quería repasárselo en esta mañana. La victoria de Jesucristo estuvo sobre una cruz. Y qué importante es que nosotros tengamos ese concepto bien claro y que nosotros podamos empezar a disfrutar la victoria del cristiano, porque la victoria del cristiano ya está realizada, es un hecho pasado. Por eso dice ahí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es un hecho pasado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue clavado en aquella cruz del Calvario, cuando Cristo fue alzado en la cruz del Calvario, cuando su sangre se derramaba en la cruz del Calvario, allí venció Jesucristo el imperio del pecado en este mundo. Ahí fueron pagados mis pecados, tus pecados. Y nosotros pudimos tener la liberación de nuestros pecados. Y esa es la verdadera victoria del mundo. Esa es nuestra verdadera victoria también. Cada vez que leo el pasaje de la muerte de Cristo en los evangelios, y leo cómo se burlaban, leíamos hace un momento ahí cuando teníamos la Santa Cena, y leemos cómo se burlaban. Dice que se pasaban, dice que se burlaban. Y le decían, Jesús, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Y yo siempre le doy gracias al Señor. Siempre le doy gracias al Señor porque nuestro Señor se quedó en la cruz. Jesús sí era el Hijo de Dios. Nadie mejor que él lo sabía. Eterno junto con Dios. Jesús sí se podía bajar de la cruz. No caminó sobre las aguas. ¿Qué eran aquellos 3 clavitos para él? No me venga a decir que no podía con los clavitos. Claro que podía bajarse de la cruz. Sí podía bajarse de la cruz. Aún más, Jesús había venido para que la gente creyera en él. Y ellos le prometían que iban a creer en él. Pero gloria a Dios que Jesús no se bajó de la cruz. Porque Jesús vino para morir en una cruz, para pagar nuestros pecados, para romper el imperio de la muerte. No de la muerte física, de la cual todos vamos a morir. A menos que Cristo venga, ¿verdad? Oiga, qué lindo si Cristo viene hoy. No, oiga, el final del mundial lo vemos del cielo. No vamos a querer ni mirarlo, pero bueno, yo creo que posiblemente si el Señor levanta la iglesia hoy, se acaba el mundial aquí mismo. Qué lindo si el Señor viniera hoy. A veces predico, cuando yo predico, por ejemplo, en un funeral, o cuando predico, sobre todo cuando estoy en el cementerio, y yo hablo acerca de la resurrección. Yo miro el rostro de las personas y me doy cuenta que a las personas les cuesta trabajo creer que hay una vida después de la muerte. Yo me doy cuenta que a las personas les cuesta trabajo creer eso. Les cuesta trabajo creerlo. Y si usted quiere un día que estemos en un lugar y usted está, y yo estoy hablando en el cementerio, así como que no quiere las cosas aparecer detrás de mí, y mire para allá, sobre todo si hay personas que no son cristianos, y me miran con una cara. Y aunque yo no adivino los pensamientos, yo se lo veo en los ojos que están pensando, este tipo sí está loco. Porque cuando estoy en ese lugar y sé que la persona que ha muerto era un cristiano, yo siempre les digo, aquí no va a estar siempre. Aquí no va a estar siempre, de aquí va a salir. Porque si mi Maestro y Señor Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos, este va a resucitar también. Y tú y yo lo haremos también. Porque esa es la victoria de Jesucristo, la victoria en la cruz y en su resurrección. El mensaje de la resurrección de Jesucristo no es solamente para el tiempo de Easter. El mensaje de la resurrección de Jesucristo es para cada día de nuestra vida, porque somos cristianos y somos fieles al Señor, porque Cristo resucitó de los muertos. Si nuestro Maestro hubiera quedado en la tumba, ninguno de nosotros estaría seguro de qué es lo que hemos creído. Estamos seguros de que Cristo venció, porque Cristo venció la tumba. Ahí estuvo su victoria. Lo que nace de Dios, vence al mundo. Y qué importante que nosotros lo sepamos. Qué bueno es que nosotros podamos saber que esa es la victoria del cristiano, la victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y ese es el Señor Jesús. Pero también dice la Biblia que nosotros hemos nacido del Señor. Nosotros nacimos de nuestros padres, pero espiritualmente tenemos un Padre espiritual y ese es el Señor Jesús. ¿Cuándo nacimos ¿cuándo nacimos de Dios? Nacimos de Dios cuando abrimos nuestro corazón a Cristo como Salvador. Por eso dice la palabra de Dios ahí que hemos sido hechos hijos de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de que seamos hechos hijos de Dios. No éramos antes. Cuando tenemos a Cristo comenzamos a ser hijos de Dios. Antes todo el mundo era criatura de Dios. Dios nos hizo a todos. Pero comenzamos a ser hijos de Dios cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador, el auténtico Hijo de Dios. Dios nos adopta como hijos y nosotros comenzamos a ser hijos de Dios. Por eso es que nosotros sabemos que si Cristo venció, nosotros vamos a vencer también.
Él no los dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo, ustedes van a vencer también. Nuestra victoria en este mundo está asegurada por la victoria de Jesucristo y Cristo está con nosotros, nosotros vamos a vencer también. Dice la palabra del Señor ahí bien claro que Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, dice 2 de Corintios 5, 17, dice aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que se llama como regeneración. Cristiano no es el que se pone un letrerito en la frente. Cristiano es el que ha sido regenerado por Jesucristo, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora como un sello en su vida y en su corazón. Ese es el cristiano de Dios. Y ese vence al mundo. Y qué importante que nosotros podamos saberlo. Sí, esa es nuestra victoria. Vencemos al mundo porque hemos nacido de Dios. Dios es nuestro Padre y como Dios es nuestro Padre y nos ha hecho sus hijos, nosotros hemos vencido. Vamos a vencer a este mundo. Y nuestra victoria está asegurada sobre esta tierra. Sí, amados hermanos, qué importante. ¿Cómo vencemos al mundo? Al ser hijos de Dios. Mire, vencemos al mundo al ser hijos de Dios porque lo que es nacido de Dios llega al final. Si lo que es nacido de Dios llega fiel al final. Mire cómo lo dice la palabra del Señor ahí en el libro de 1 Juan capítulo 2 versículos 17 y 18. Perdón, 18 y 19. Dice, hijitos, leo 1 de Juan capítulo 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como si Juan hubiera escrito esto la semana pasada, ¿verdad? Y dice el versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que es nacido de Dios llega al final. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Habían estado entre nosotros, pero salieron de nosotros porque nunca habían sido regenerados. No eran de nosotros, no habían nacido de nuevo. Y como no habían nacido de nuevo, no eran de nosotros. Y por eso regresaron atrás. Porque el que ha nacido de nuevo va a llegar al final. Va a llegar al final. A veces llegamos todos desbaratados. Un día un hermano de la iglesia estaba empezando, un congregado de la iglesia no se había bautizado todavía, estaba empezando y tenía problemas con el pecado. Aquí hay quien no tiene problemas con el pecado. Tenía problemas con el pecado, como todo el mundo tenía problemas con el pecado. Y él no quería y caía y se levantaba y él no quería y caía y se levantaba. Y un día vino y me dijo, mira, él no sabía inglés. Si no me hubiese sabido inglés me hubiera dicho, mira, me voy a cuitear. Ese inglés de Jayalía sabe que hace una buena terminación. Vaya, voy afuera. Eso fue lo que me dijo. No sigo tratando. Yo quiero, pero la realidad es que no puedo. Siempre termino pecando. No puedo. No más. Y yo le dije, dime una cosa. ¿Amas al Señor? Me dijo, amo al Señor con todo mi corazón. ¿Quieres obedecerlo? Quiero obedecerlo, pero no puedo. Y le dije, mira, el tren de la salvación es como un tren. Es como un tren. Está la locomotora, ese es Jesucristo. Nosotros vamos agarrados de Él. Los más consagrados y fieles están en el primer vagón, ahí cerquita la locomotora a toda velocidad. Después hay otros más o menos ahí que están en el segundo balón, en el segundo carro, en el segundo coche, no sé cómo le llaman. Después hay otros. Y después finalmente viene el último coche. En mi país se decía el cabú, no sé cómo se llama. Vagón. No, pero no sé cosa que alguien se ponga bravo, no quiero decir esta palabra. Bueno, el último coche. Y yo le dije, mira, y todavía después del último coche, hay algunos que van agarrados de la manivela, dando bandazos. Y le dije esto, fíjate, escúchame esto. Los que van de agarrado a la manivela, dando bandazos, van a llegar. No igual, pero van a llegar. Y aunque no lleguen con la misma felicidad que van a llegar los que están en el primer vagón o en el primer coche, van a llegar también. Los únicos que no van a llegar son los que se suelten. Por eso dice la Biblia que algunos serán salvos como por fuego. Lo que yo le estaba diciendo tenía una base bíblica, no se lo estaba inventando. Dice la Biblia que algunos serán salvos como por fuego. Esos son los que están agarrados a la manivela y dándole leña, pero no se sueltan
Amado, no te sueltes, porque si eres nacido de Dios, vas a llegar al final. Y lo importante es que lo hagamos de esa manera. No te rindas, no te canses. El diablo te golpea, el diablo te zarandea, es cierto. Si te sueltas, no llegas. Mientras estés agarrado, es posible que te subas y que comiences a avanzar, porque lo que Dios quiere es que estés en el primer coche, cerquita de nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero lo que es nacido de Dios llega, sí. Lo que es nacido de Dios llega al final, seguro que llega al final. Lo que es nacido de Dios es fiel hasta la muerte. Es fiel hasta la muerte. Qué importante. Se lo dijo el Señor claro allí a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Esa es nuestra tarea. Queremos ganar la batalla, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Hoy en la madrugada murió mi tía, la última tía que me quedaba de todos mis parientes. La tía de Ada de Haruk, la amiga de Anaís. Eso es un chiste con ellos. Pues ellos la conocen, era de Bautista Libre, igual que ellos eran de esa religión, de esa denominación cristiana. Como a la 1:00 de la mañana murió con 102 años. Era mayor que mi mamá hubiera cumplido este año 100. Murió con 102 años. Cuando ella cumplió 98 años, un día la fui a ver, estaba bien clara. Estuvo clara hasta el año pasado. Y le dije: tía, ¿ya le pasaste a abuelo? Porque mi abuelo, su papá, murió con 97. Y le dije: tía, ¿ya le pasaste a abuelo? Y me dijo: sí, ya le pasé. Y dije: tiene 98. Y dice: pero qué rápido se me han ido. El mundo se va a ir rápido. Dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos pasan. Escuche esto. Dice la Biblia claramente: el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 102 años. Si los 98 se lo fueron rápido, estoy seguro que los 102 se lo fueron rápido también. Y los tuyos y los míos se van a ir rápido también. Y lo importante es que lleguemos fiel hasta el final. Fiel hasta el final. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. No se contamina, llega al final, no claudica en la fe. Dice Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En sacrificio santo. Para ser santo hay que sacrificarse. Es un sacrificio vivo. Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere que vivamos para Él, pero que vivamos en sacrificio diario para vivir vidas santas delante del Señor. Que seamos capaces de hacerlo así. Así que en primer lugar, lo que es nacido de Dios vence al mundo. En segundo lugar, dice ahí este pasaje también, ¿qué más vence al mundo? Dice en primer lugar lo que es nacido de Dios. Después dice allí también que lo otro que vence al mundo es nuestra fe. Dice la palabra del Señor ahí en el parte final del ciclo: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe, qué importante es la fe. En estos días la hermana Georgina hizo un escrito de la fe y me ayudó mucho. A mí me fue de gran bendición. Yo lo necesitaba leer ese día. La fe. Qué hermosa es la fe. Ella decía: la fe es algo abstracto, pero tiene un significado real en nuestra vida, práctico en nuestras vidas. Sabemos lo que es la fe. Hebreos 11:1 lo dice. Es la convicción de lo que se espera, es la seguridad de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero qué importante es que nosotros podamos comprender y saber que la fe es la palabra clave. ¿Cómo lo dice el dicho del pastor? ¿Qué cosa es la fe? ¿Cómo que casi se los dije? La fe, ¿alguien vino uno de esos domingos? La fe es la palabra clave de la relación del hombre con Dios. ¿Sabían eso? Lo he dicho un montón de veces. ¿Sabe por qué lo he dicho un montón de veces? Porque yo quiero que los más pequeñitos que están por ahí, los más jóvenes, cuando sean viejos, digan un día, como el pastor Telles decía, que la fe es la palabra clave de la relación del hombre con Dios. Pero yo le tengo una pregunta hoy a los buenos estudiosos de la Biblia. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo le he dicho muchas veces, cuando yo digo aquí un disparate, ustedes no se lo pueden creer, por favor. Yo acabo de decir que la fe es la palabra clave de la relación del hombre con Dios. Mi pregunta es: ¿dónde dice eso la Biblia? Porque en ningún lugar de la Biblia, de punto a punto, usted va a encontrar que la Biblia dice que la fe es la palabra clave de la relación del hombre con Dios. ¿De dónde lo saco? De ese versículo que están diciendo por ahí. Dice Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador. Y eso sí lo dice la Biblia.
Eso sí lo dice la Biblia. Dice también la Biblia que por la fe es que nosotros creemos que este mundo fue hecho por la palabra de Dios. De la nada se hizo todo lo que había. Dice que por la fe lo creemos. Dice Hebreos 11:3. Dice que por la fe nosotros creemos que las cosas que se ven fueron hechas por el poder de la palabra de Dios, de las cosas que no se veían. ¿Por qué nosotros sabemos que Génesis 1 y 2 son reales? ¿Por qué lo sabemos? ¿Alguien estaba ahí? Nadie estaba allí. Hoy en día la ciencia habla, que te habla, los científicos vienen y van y todo el mundo dice 60,000 cosas y al final no se pone de acuerdo. Pero lo que nuestros jóvenes aprenden, lo que nuestros jóvenes estudian en la escuela y escuchan en la escuela es que lo que hizo el mundo fue una evolución. Y que el hombre viene del monito, que largó la cola, se levantó, caminó y dale a correr. Y a jugar fútbol también. Eso es lo que nuestros jóvenes hoy estudian en las universidades. Eso es lo que estudian hoy en las universidades nuestros jóvenes. ¿Por qué nosotros creemos que este mundo se hizo por el poder de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Por fe. Lo creemos por fe. Porque la palabra de Dios lo enseña. La palabra de Dios lo enseña. Y nosotros creemos que este es el libro de Dios, que este es el libro de Dios para los hombres. Y como la Biblia enseña la Biblia, nosotros lo creemos. No es un libro de ciencia, no da detalles científicos. Pero creemos que Dios es el creador porque la palabra del Señor lo enseña y nosotros lo creemos de esa manera. Por eso yo creo que la relación del hombre con Dios es algo, la fe es algo clave para ello. Yo creo que la palabra clave de la relación del hombre con Dios es la fe, porque un día dice la palabra del Señor que Abraham, Dios lo llamó y le dijo, Abraham, sal afuera de la choza. Y Abraham salió afuera de la tienda donde vivía. Y le dijo, mira el cielo. Y estaba el cielo lleno de estrellas. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuéntalas a ver si puede. Y Abraham empezó a contar 1, 2, 3. Cuando se le acabaron los dedos, las manos, los pies, se metió en un problema porque no había computadora. Y dijo, no puedo. Y Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, que Abraham lo creyó. Dice, Abraham creyó a Dios. Y dice que como creyó a Dios, le fue contado por justicia. Porque le creyó a Dios. 3 cosas le dijo Dios a Abraham, de las cuales Abraham vio una sola. Porque estudiamos los patriarcas, estudiamos esas cosas y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que explica la Biblia. 3 cosas le dijo Dios a Abraham. Número 1, le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Eso no lo vio. Le dijo segundo, tu descendencia va a ser dueño de toda esta tierra. Eso tampoco lo vio. Y le dijo también, de tu descendencia va a ser bendita la bendición de todos los pueblos de la tierra. Eso tampoco lo vio. ¿Qué fue lo único que vio Abraham? Lo único que vio Abraham fue a Isaac. Y para colmo, por el medio, hasta Ismael se apareció. Porque también canganeó. Es decir, ¿cómo se dice esa palabra? Usa una palabra que no sé si está bien usada. También tuvo sus problemas por el camino. Flaqueó, gracias. Porque también flaqueó. Lo único que vio Abraham fue a Isaac. Fue lo único que vio. Abraham no vio nada más. Pero dice que Abraham creyó a Dios. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás necesitando de Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Qué importante es que tú le creas a Dios. Porque véalo o no lo veas, Dios te lo va a hacer una realidad. Porque después de pasados siglos, nosotros sabemos que la descendencia de Abraham ha sido como las estrellas del mar. La quisieron matar, eliminar, por millones lo mataron. Y ahí están todavía. En el mundo entero y en su nación, ahí están todavía. Nosotros sabemos que de la descendencia de Abraham vino Jesucristo, que fue la bendición y la salvación de todos los seres humanos en este mundo. Y nosotros sabemos que hoy ellos poseen esa tierra y nadie se las va a quitar. Las 3 cosas que Dios le dijo a Abraham, nosotros sabemos que hoy son ciertas. Y un día Abraham las creyó, aunque ni siquiera las vio. Yo sé que la fe es la relación del hombre con Dios. Una palabra clave. Porque si nosotros no tenemos fe en Jesucristo como nuestro Salvador, no podremos ir al cielo. Por eso es que yo digo que la fe es la palabra clave de la relación del hombre con Dios. Pero escuche esto, la fe no es gloria del hombre. La fe es gloria de Dios. La fe no es nuestra gloria. Porque decimos, yo por mi fe, yo tengo mucha fe y por mi fe. Hay gente que hoy en día quieren con su fe hacer lo que Dios haga lo que a ellos les da la gana. Hay personas que hacen eso. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Padre creyendo, Dios lo va a dar. Entonces la gente viene a meterle ahí eso en cubano se llama una cañona a Dios. Yo no sé cómo se dice en otro lugar. Pero
La gente dice, Dios, tú has prometido esto y yo lo creo, y como yo lo creo, tú me lo vas a dar. Tú me lo tienes que dar. Y algunos lo reclaman con cierta autoridad. Pero olvidan que nuestro Dios es un Dios soberano, número uno. Pero es un soberano bueno. Es tan bueno que Él nos da lo que va a hacer para bien de nuestras vidas. Lo que nos va a dañar, Él es tan bueno que aunque se lo pidamos, pataleemos y lloremos, no nos da, porque Él nos da solamente lo que va a ser bendición para nosotros. La fe no es gloria del hombre. La fe es un don de Dios que lo da. Dice la palabra de Dios bien claro. Allí que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la salvación es por gracia. Dice somos salvos por gracia. Esto es don de Dios y no de vosotros, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan aquel padre del hijo endemoniado que lo trajeron a sus discípulos? Los discípulos trataron de sacarlo y no pudieron. Y cuando Cristo vino, Él le dijo, ¿qué pasa? Y dijo, mira, tus discípulos no lo pudieron salvar. ¿Recuerdan el pasaje? Ahí en el libro de Marcos. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo, si tú crees, al que cree todo es posible. Y el hombre le dijo a Jesucristo, yo creo. Pero le dijo más, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Juan 9:24. Hermoso pasaje, Juan 9:24. Él le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, que importante es que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Que nos ayude en nuestras dudas. Porque el Dios de amor todavía nos va a ayudar. El Dios de amor sanó a su hijo. Conocemos la historia. Sí que lo levantó, sí que lo sanó. Ayúdame en incredulidad. Pero amados hermanos, qué importante que nosotros sepamos que sobre nuestra voluntad se va a hacer siempre la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo voy a hacer dos preguntas que hice en el primer culto. ¿Cuántos de los que están presentes han tenido la bendición de que Dios los sane de un cáncer para poner una enfermedad? Pueden alzar sus manos. Mantengan sus manos arriba. ¿Cuántos de los que están presentes han tenido la bendición de que Dios los sane de un cáncer? Miren cuántas manos hay alzadas. Bajen sus manos. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los presentes han tenido un familiar que ha muerto de cáncer? Mi abuela murió de cáncer. Miren las manos. ¿Qué pasa? Los que nuestros familiares murieron de cáncer es que no tuvimos fe. ¿Es que no tuvimos fe? Claro que no es que no tuvimos fe. Es que la voluntad de Dios para ellos era algo mejor. Era llevárselos al cielo. Cosa que nosotros no podemos comprender hoy. Cosa que en nuestra mente no cabe. Y no va a caber hasta que nosotros también nos lleguemos allí y digamos, oye, cómo perdimos tiempo. Cómo perdimos tiempo allá. Si esto era lo mejor. No lo vamos a comprender hasta que no lleguemos a eso. Hasta que nosotros nos pongamos, darnos cuenta realmente que la verdadera victoria del cristiano es llegar a la patria celestial, a la patria que el Señor nos tiene preparada. Que son los 102 años de mi tía. Los 102 años de mi tía que se le fueron rápido no sirven para nada al lado de la eternidad que ya a esta hora ella está disfrutando y disfrutará por siempre, jamás. Lo que pasa es que nos desenfocamos con facilidad. Nos desenfocamos con facilidad y nos pensamos que todo lo más importante es esta tierra. Las cosas que queremos alcanzar en esta tierra, que puede que sean buenas, no tienen que ser malas. Pero a veces nos desenfocamos y no nos damos cuenta que la verdadera victoria del cristiano está en nuestra llegada a la patria celestial. Porque ahí es donde finalmente derrotamos el pecado. Ahí es donde finalmente dejamos atrás el sufrimiento. Ahí es donde verdaderamente estaremos para siempre completos con nuestro Señor. Y esa es nuestra verdadera victoria. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no que se olviden que Pablo se había dado su vueltecita por allá. Pablo sabía y nos dijo para que nosotros sepamos que lo mejor de nuestra vida no son nuestras victorias en esta tierra. Lo mejor de nuestra vida es la victoria que nos espera en los cielos con el Señor. Y en tercer y último lugar, ¿qué vence al mundo? Número 1, al mundo lo vence lo nacido de Dios. Número 2, al mundo lo ha vencido nuestra fe. Y en tercer lugar, ¿qué dice el versículo 5 que vence al mundo? Es el versículo 5 que vence al mundo. Y lo dice en forma de una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quizá alguien diga, está rarita esa pregunta. ¿Qué significa?
¿Sabe qué es lo que significa? Lo que significa es que nosotros tenemos que estar seguros de que el Jesús que murió en la cruz no era un Jesús cualquiera. Yo siempre lo digo, y esto tampoco lo dice la Biblia, ni siquiera tengo un dato de la historia que lo diga. Pero yo siempre digo, podría ser, ¿cuánta gente crucificó Roma? Sabrá Dios cuánta gente crucificó Roma. Y yo siempre me digo, sabrá Dios si entre los que Roma crucificó había otro que se llamaba Jesús. Quizás la Biblia habla de un Bar Jesús. No era un hombre muy desconocido en aquel tiempo, quizás. Pero hay una cosa que es importante que nosotros tengamos presente. Cuando yo hablo del Cristo crucificado, del Jesús crucificado, no es un Jesús cualquiera. Es Jesús que es Jesús el Cristo. Y el Cristo significa el enviado de Dios. El Hijo de Dios, el que Dios envió para pagar mis pecados. De modo que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, no es un Jesús cualquiera, estoy creyendo que Él es el Hijo de Dios. Estoy creyendo que Él fue a la cruz y pagó mis pecados. Y que por eso hoy yo tengo victoria. Ese es el que vence al mundo. ¿Por qué razón? Por dos razones. Porque ya no estamos más en condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Ahí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice ahí la palabra del Señor en este hermoso pasaje. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no va a tener. Por eso siempre preguntamos, cuando tu vida termine en esta tierra, ¿para dónde tú vas? Y la gente empieza, bueno, vamos a ver a qué nos toca. No. Si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna. No lo digo yo, lo leí en la Biblia. Tiene vida eterna. Usted puede estar seguro para dónde usted va. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Sí, es cierto. Qué importante que nosotros sepamos y seguro tenemos que vamos a estar con el Señor. Y en segundo lugar, el que cree en Jesús como el Hijo de Dios vence porque sus pecados han sido derrotados y borrados por la sangre de Jesucristo. Y eso lo dice claramente Colosenses capítulo 1, versos 14 y 15. Dice ahí la palabra del Señor en el libro de Colosenses 1, 14 y 15 de la siguiente forma. En quien tenemos redención, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien tenemos redención por su sangre. Por eso vencemos, por la sangre de Jesucristo. A veces cuando estoy les dije, cuando estoy en el cementerio y estoy hablando de una persona que murió y es un cristiano y hablo del cielo y hablo de la eternidad y la resurrección, muchas personas que miro, yo sé que no lo están creyendo. Un día se me ocurrió decir no sé si habría alguien aquí en un entierro, y yo les dije a los que están ahí, la persona que había muerto era cristiano, les dije, ustedes saben que si Cristo viene ahora en este momento, este es el primero que sale. Y dos o tres de los cristianos que estaban ahí se miraron unos a otros y dice, a ver quién es el primero que corre. Yo creo en la resurrección. Cristo resucitó y esa fue la prueba de su victoria. Y nosotros vamos a resucitar primero. Y esa es la prueba de que nosotros hemos vencido al mundo. Y triunfaremos con el Señor. Y qué importante que nosotros estemos seguros de eso. No lo dudes. Yo quiero terminar. Esta semana perdió el anfitrión de la Copa. ¿Quién es? Esta semana perdió Rusia. Los que lo pudieron ver, ¿cómo perdió? ¿Perdón? Perdió por penales. Eso significa, los que no vieron el juego, no han escuchado esto, eso significa que cuando dos equipos terminan empatados a 0, a 1, a 2, a lo que sea, la victoria no se puede encontrar por goles, se encuentra por penales. La victoria por penales es agónica. Usé esa palabra al escribir el mensaje, es agónica. Porque un penal lo falla cualquiera. Y un penal es difícil pararlo. Casi que es cuestión de suerte. Ahí se para el portero y se para el otro, que no sé a qué distancia está. Una persona que tiene una potencia en el pie tremenda. Yo no sé si usted ha visto una pelota de fútbol que esa gente zumban. Parece una bala. Menos mal que es de aire. Pero esa gente tiene una capacidad en los pies que eso es tremendo. Y ahí se pone el portero y el de allá. Y casi que cuando él sale, el portero brinca a ver si la adivina. Y a veces brinca para el lado contrario. Yo que no soy portero, yo brincaría tarde, pero yo siempre brincaría para donde sale la pelota. Vaya, yo no sé de eso, pero esa es mi idea. Yo tengo eso metido en la cabeza.
En estos días había se estaba definiendo un juego por penales, no me acuerdo de quién era. Y había un señor viejito de canoso, no sé si lo vieron en la televisión, y así bajaba la cabeza y otro lo aguantaba y decía, el viejo le va a dar un infarto. Yo le dije, marica, ese viejo no está para eso. El viejo le va a dar un infarto. Decía, el viejo le va a dar un infarto. ¿Qué es lo que les quiero decir? Ganar por penales no tiene gracia. Porque casi cualquiera puede ganar. Ganar en la tierra de juego, eso sí tiene gracia. Escúcheme, amado. La batalla nuestra como cristianos con el mundo no la vamos a ganar en agónicos penales. La vamos a ganar al menos 2-0. ¿Cuál es mi primer gol? Escúcheme, querido. Mi primer gol es cuando yo llegue fiel al reino de los cielos. Mi primer gol es cuando yo llegue fiel al final. Ese es mi primer gol. De un gol por Jesucristo, sea fiel hasta la muerte. Mi segundo gol es cuando conmigo yo lleve a otro. Y le diga, Señor, no solamente llegué fiel hasta el final, fui instrumento para que este llegue también. Ese es mi 2-0. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros ganamos un alma para Cristo, estamos robándole un gol a Satanás. ¿Usted sabe que existe el cielo? Sí, yo sé que usted lo sabe. ¿Usted sabe que existe el infierno? Yo sé que usted lo sabe. ¿Usted sabe que el infierno no fue hecho para los seres humanos pecadores? ¿Usted sabe eso? Yo no estoy diciendo disparate, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, el infierno es hecho para el diablo y sus ángeles. Para nosotros Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué la gente se va al infierno? La gente se va al infierno porque Satanás sabe que ese es su destino final. La gente pone al diablo como el jefe del infierno. El diablo no es el jefe del infierno, escúchemelo bien. Eso es nada más que sirve para los muñequitos. El diablo no es el jefe del infierno. Mira, los cubanos me están mirando con cara de cuento. No, el presidente de mi país tampoco. Sí, porque hay un cuentecito por ahí. No, el diablo no es el jefe del infierno. No es el jefe del infierno. El jefe va a estar en la paila, el diablo va a estar en la paila de más horror y de más sufrimiento del infierno. Esa es la que le toca a él. Y como él lo sabe, y él sabe que nada puede hacer, porque él sabe que él está derrotado, él sabe que él no tiene victoria, él sabe que él no puede contra Dios, él lo sabe, aunque lo ha tratado de hacer, él lo sabe. Él dice, si no puedo vencer, por lo menos me voy a llevar conmigo los que éste ama. Y Dios sabe que Dios nos ama a todos los seres humanos. Y por eso Satanás trata de engañar a todos los más que pueda para llevárselos y herir el corazón de Dios. Por eso cuando yo gano un alma para Cristo, doy un gol para el Señor. Y lo llevo para el reino de los cielos. Y así nosotros ganamos la victoria del cristiano. 2-0, 3-0. 4-0, 10-0, o no sé cuánto, pero siempre lo ganaremos por 0, porque la victoria del cristiano ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Si en el mundo del deporte es feo decirlo, en la competencia del cristiano no lo es. Nuestra victoria está ganada y comprada, ganada por Jesús y pagada con su sangre. Y nadie nos podrá vencer. Pero hoy es necesario que quizás una persona en este lugar le diga, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Quizás haya uno que no se lo ha dicho al Señor. Quizás haya uno que quiera dar el primer gol de su vida por Jesucristo y decirle, yo voy a creer. Quizás me cuesta trabajo creer, quizás tengo que pedirle a Dios como el Padre, ayúdame a incredulidad, pero yo voy a creer en Cristo, yo voy a probar a Cristo. Y yo voy a decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguien que quiera decírselo hoy? Usted quiere alzar su mano para orar por usted, alguien va a orar por usted. No es un compromiso con nadie, es usted y Dios. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Quiere usted alzar su mano? No tengo tiempo, voy a preguntar solamente una vez más. Si usted quiere hacerlo, no se vaya hoy de aquí sin dar el primer gol por Jesucristo y abrir el corazón a Cristo como Salvador. ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho, quiere hacerlo hoy? Si no lo hay,
Yo tengo una segunda pregunta que hacer. Qué importante es que lleguemos al final. Si la fe nuestra es la que ha vencido al mundo, yo necesito más fe. Quizás usted diga, usted pastor, un día dije en un mensaje, yo necesito amar más a Dios, y alguien me miró de abajo y me hizo así, ¿cómo que sí? Yo no digo que yo no lo amo, yo lo que estoy diciendo es que lo necesito amar más. Yo no digo que yo no tenga fe, yo lo que estoy diciendo es que necesito más fe. Porque si la fe que yo tengo puesta en Jesucristo es lo que vence al mundo, yo necesito más fe para vencer en esta tierra. Dice que los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y yo se lo digo cada día. ¿Quieres llegar al final? ¿Quieres vencer este mundo? Pídale al Señor que llene tu corazón de fe, porque eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor en esta hora. Y si tú quieres decírselo al Señor conmigo, yo te invito a que te pongas en pie y vamos a hablar con el Señor. Señor y Padre Celestial, a ti te alabamos y te adoramos. A ti te damos gracias sobre gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Permítenos, Padre, poder crecer en esa fe. Sabemos que la fe en ti ha vencido al mundo porque tú venciste en la cruz del Calvario. Esa victoria nadie te la va a arrancar. Nadie lo podrá hacer. Pero hoy nosotros necesitamos creer más en ti. Para nosotros también vencer. Para no tener miedo. Para poder seguir adelante. Para saber que uno a uno, día a día, la victoria en Cristo la tenemos asegurada. Permite, Padre, que podamos tener más fe en ti para vivir en paz. Para que cada día de nuestra vida glorifique tu nombre. Llena de paz, llena de gozo, llena de fe a esta mi iglesia, a esta tu iglesia en este lugar. A la iglesia de Coral, para cada uno de tus hijos. Permite que al salir de aquí, el gozo de la victoria inunde nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén.